Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que se me hace un tema muy importante, como todos. Siempre digo que es un tema muy importante, porque para mí lo es. ¿Por qué son temas importantes? Porque son fundamentos de vida. Son oportunidades de compartir y no solo las palabras, porque también es algo bien importante, no solo las palabras es lo que compartimos, no solo lo que digo, sino este momento, esta vibración, este coincidir, lleno de energía, lleno de poder, lleno de amor, lleno de Dios. Y en este momento, más allá de las palabras, no, las palabras solo son un vehículo, estamos todos unidos, estamos focalizados, concentrados, estamos en este momento coexistiendo conscientemente para elevar nuestra conciencia. Si las palabras que yo comparto en este momento las entiendes, si te cae el 20 perfectamente, qué padre, qué bueno. Pero si no, no te preocupes, porque también hay mucha importancia en la coincidencia, en el momento en que estamos compartiendo. En este momento que estamos compartiendo, más allá de las palabras. Por lo tanto, eso es lo más importante, lo que no se ve, lo que compartimos más allá de lo que las palabras pueden decir o pueden mostrarnos. Fíjense que podríamos decir que la vida parece una aventura que tiene muchas historias y que cada persona es un aventurero y que cada persona tiene historias distintas y diferentes, que cada persona tiene una historia de su vida, como podría contarnos todo lo que ha hecho, qué estudió, cómo creció, qué experiencias ha tenido importantes o que de alguna forma recordara. O también tiene pequeñas experiencias o pequeñas aventuras dentro de la gran aventura que es la vida. Tiene aventuras de cuando a lo mejor se fue de cacería, se fue de pesca, se fue a lo mejor a jugar un torneo, se fue a lo mejor a su boda, se fue a lo mejor a la montaña, se fue a lo mejor a estudiar, se fue a lo mejor, no sé, cualquier aventura que cada quien podría pensar que existe. Por lo tanto, podríamos decir que el ser humano es un aventurero. ¿Y qué es lo que hace un aventurero? Un aventurero principalmente se permite ir más allá de lo que conoce. Se permite romper los esquemas, las barreras y dar un paso más allá de aquello que lo hace sentir cómodo o lo hace sentir seguro. Pero fíjense que las aventuras del ser humano, el ser humano aventurero, va perdiendo su capacidad de aventurar o de permitirse o de ser un aventurero libre. Cuando es un niño, es un aventurero en todos los aspectos. Va y explora el patio, va y explora las partes altas, aunque se caiga, no piensa que puede caerse o dañarse. Va y explora cada rincón de donde pueda. Incluso le escapa a papá o a mamá y puede hasta explorar en la calle peligrosamente cuando un carro podría atropellarlo, pero él, en una forma de aventurero libre total, ni siquiera ve el peligro. No le importa el peligro para nada. Pero ese niño va creciendo y su idea de aventurero va siendo distinta y diferente. Ese aventurero va teniendo experiencias y las experiencias lo van marcando y le van diciendo dónde tiene que poner cuidado, dónde no meterse, dónde lo espera algo que podría ser malo. Y el aventurero empieza a tener más cuidado, a poner más atención en todos los pasos que está dando o que va a dar. Y ese aventurero, en ese aspecto, va perdiendo libertad. Y va creciendo el aventurero y es un joven. Y como joven, tiene aún más experiencias. Y las experiencias que ahora tiene lo limitan todavía más. Ya no le permiten dar ciertos pasos o atreverse a ciertas cosas, porque la experiencia le ha dicho que no podría salir muy bien librado de ello. Y así vemos que va creciendo ese aventurero y se hace un adulto. Y como adulto, todavía es un aventurero que ha perdido más y más libertad. Ya todo lo mide, ya todo lo piensa, ya todo lo sobrepesa, ya todo se espera. Y no toma cualquier decisión de una forma arrebatada. Todo tiene que tener un porqué, un para qué, un beneficio que le quede claro. Y ese aventurero pierde aún más libertad. Y sigue creciendo y se es un adulto un poco más adulto.
Y ese aventurero se empieza a perder por completo. Ya la experiencia lo empieza a aplastar, a rebasar y le dice, no hagas esto otro, no hagas aquello, no hagas nada, ya ni siquiera te muevas. Todo te puede dañar. Todo está lleno de peligros. Acuérdate de tus experiencias pasadas. Mejor deja de ser un aventurero. Pero es que mi corazón es de aventurero. Sí, pero ser un aventurero te pone en riesgo. Deja de ser un aventurero y mejor deja eso y está en tu seguridad. Mejor está en tu comodidad. Mira qué bien se siente estar de esa manera. Mira qué bien se siente estar sin sentir o pensar o creer que algo te pueda dañar siquiera. Y ese aventurero sigue creciendo y se convierte en un adulto, más adulto aún. Y deja de ser aventurero. Se empieza a doblegar ante el tiempo, se empieza a doblegar ante la vida, ya no tiene ideas, anhelos, ya no tiene aventuras que socorrer o que vivir. Y la vida se marchita en él, se avejenta, pierde más capacidades, incluso físicas, pierde fuerza, pierde vida, pierde la libertad por completo. Y el ser humano que nació como aventurero muere postrado en una silla o en una cama, postrado ante la vida, perdiendo lo que era realmente su principal condición, aventurarse ante la vida. Pierde la vida derrotado por sí mismo, porque dejó de ser el aventurero que era. Pero no se dio cuenta. No se dio cuenta porque dejó de ser el aventurero que era poco a poco. Cada paso que daba, cada decisión que tomaba, se iba haciendo más restrictiva. Pero como fue poco a poco durante la vida, no se dio cuenta. Para cuando acuerda, ya todo está acabado. Ya no puede tomar una decisión, ya no es autosuficiente, ya no puede atreverse a nada porque todo es peligroso. Todo lo podría matar, todo lo podría destruir. Y no se dio cuenta que lo mató, lo que lo destruyó, fue la experiencia que tuvo al ser aventurero. Fue la experiencia que tuvo que le dijo que algo era peligroso, o que algo lo podía dañar, o que algo lo podía matar. Y aquello que le decía que algo lo podía matar, fue lo que lo mató. Y lo mató en vida, porque ya no tenía vida aunque estaba vivo. El aventurero, aunque tenía toda la capacidad y la oportunidad de seguir aventurando en la vida, ya no se lo permitió a sí mismo. Por lo tanto, no es que el aventurero realmente deje de existir. Lo que pasa es que la misma persona deja de ser aventurero. Y en este punto de lo que estoy platicando, ¿tú dónde te encuentras? ¿Todavía eres aventurero? ¿Dejaste de ser aventurero ante la vida? ¿Dejaste de tomar riesgos ante la vida? ¿Dejaste de volverte a enamorar? ¿Poner un negocio? ¿Renunciar al trabajo que no te gusta para encontrar un trabajo nuevo? ¿Construir la casa que siempre has querido? ¿Comprarte un auto nuevo? Abrazar, amar, disfrutar. ¿En qué parte de esta historia te encuentras? ¿Eres un aventurero todavía? ¿Y qué tan aventurero eres? ¿Qué tanta libertad has perdido? Es muy importante que te respondas esta pregunta. ¿Qué tanta libertad has perdido? ¿Qué tanto del aventurero que estaba ahí cuando naciste todavía aún queda? Porque hay que rescatar ese aventurero. Hay que permitirnos vivir plenamente. Mientras hay vida, hay vida. Y no importa la edad o la condición que tengas. Mientras hay vida, hay vida. Y mientras hay vida, somos aventureros. Y nos debemos de permitir riesgos en la vida. Lógicamente, esos riesgos no tienen por qué dañarnos o por qué hacernos ninguna condición no conveniente o matarnos. No. Son riesgos que están de alguna forma
basados en simplemente permitirnos seguir viviendo plenamente. Nadie está diciendo que tomes un riesgo donde te metas en una jaula con los leones o que te metas a nadar al mar aunque no sepas. No. Todo aquello que necesites, practícalo, estúdialo, prepárate, pero permítete. Si ya tuviste un negocio y fracasaste, fíjate por qué fracasaste y vuelve a emprender el negocio en una mejor condición. Si te enamoraste y ese amor te trajo una desilusión, vuelve a enamorarte nuevamente, pero ahora de la vida. Y comparte el amor que ahora tienes con todos los demás o con una pareja, si así quieres. Si quieres estudiar algo, estúdialo. Si quieres viajar, viaja. El aventurero no tiene límites. Los límites lo tienes porque has perdido la oportunidad de ser aventurero. Hay suficiente de todo y para todos. Cuando el aventurero se permite, todo se pone a su disposición para su aventura. Si tú te permites el querer viajar por el mundo, va a tener el tiempo, las condiciones, el dinero para que así sea. Si tú te permites construir una casa nueva, así va a ser. Si te permites enamorarte de la vida, así va a ser. Pero te lo tienes que permitir. Porque si tú no te lo permites, solo te justificas. Y si te justificas solamente, vives perdido en ti mismo. Y si vives perdido en ti mismo, nada pasa. Es el aventurero que ya perdió parte o toda su libertad. Por lo tanto, el aventurero está ahí todavía. Permite que ese aventurero florezca nuevamente. Permite que ese aventurero vuelva a estar en tu vida. Disfruta la vida. Permítete la vida. Que el aventurero esté consciente en ti. Toma riesgos. Permítete. Atrévete. No te justifiques y te limites en tu comodidad aparente. Naciste aventurero. Eso todos los seres humanos lo tienen. Por eso siempre andan en búsqueda, siempre andan en esto o en lo otro. Naciste aventurero. ¿Por qué no seguir en esa misma inocencia con la que naciste? ¿Por qué no continuar en esa misma idea de aventurero que fuiste perdiendo cuando creciste? Vamos a volver a ese principio. Vamos a volver a ser esos aventureros que nada los detenía. Que el peligro no lo veían como un peligro como tal, sino que se lo permitían. Donde los fracasos no te marcan, sino los fracasos te vuelven más fuerte cada vez. Los fracasos aparentes te dicen qué condiciones hay que cambiar, modificar, para que ahora sí tengas un éxito total en aquello que emprendes y aquello que tienes la oportunidad de que sea la aventura de tu vida. Entonces, en este momento invoco al aventurero en ti. En este momento pido que el aventurero que está en ti vuelva a florecer conscientemente y te muestre una vida nueva. Una vida más allá de los límites que te has forjado, más allá de las barreras que te has puesto, porque nadie te ha puesto límites ni barreras más que tú mismo. Y en este momento que esas barreras, que esos límites se rompan, se destruyan y que vuelvas a tener la libertad que habías perdido. No importa la condición, la edad, el género, el lugar, el tiempo. No importa nada. Que todas las barreras, que todas las limitaciones, que todas las condiciones que han perdido tu libertad, en este momento se eliminen, se quiten y te liberen por completo nuevamente, devolviéndote completamente tu capacidad de aventurar, de ser un aventurero en la vida, de permitirte, de disfrutar. Y yo sé que así es. Para cada uno de ustedes, en este momento descúbranse y despiértanse como aventureros nuevamente, como cuando lo eran, cuando ustedes nacieron en esta vida. La vida es maravillosa. Y aventurar o ser un aventurero puede ser simplemente disfrutar y respirar. Aventurar a conocerte a ti mismo, cómo eres, quién eres, a elevar tu conciencia. O aventurar en una empresa, como estoy diciendo, o en una casa, o en cualquier condición de la vida que tú quieras. Pero aventura. Permítete aventurar en la vida. Sé el aventurero como naciste, por el cual en este momento puedes vivir más plenamente. Vive.
Permítete vivir. Acuérdate lo que el aventurero te dice. Permítete. La palabra del aventurero, su fortaleza está en permitirse. Cuando el aventurero deja de permitirse, muere. Si ha muerto parte de ti o por completo el aventurero, es porque no te permites. Si quieres que renazca ese aventurero, vuelve a permitirte. Vuelve a permitirte amar y que te amen. Vuelve a permitir que el dinero fluya en abundancia y en plenitud. Que la salud esté presente en ti. Que la vida esté consciente en tu vida. Cada momento y cada instante, en este momento preciso. Que el aventurero vuelva a florecer. Vuelva a brillar. Acuérdate, permítete. Permítete. Permítete y todo se da por añadidura. Si tú te permites, todo converge, todo se acomoda, todo está frente a ti para servirte, para que aquello que es tu aventura se viva completamente. Permítete, permítete, permítete. Bueno, ese es el tema de hoy. Espero que los despierte, espero que entendamos más cómo nosotros mismos nos hemos encerrado en condiciones no necesarias. Cómo nosotros mismos hemos perdido las capacidades que luego quisiéramos volver a conseguir, donde siguen ahí, nada más que nubladas y escondidas por nosotros y en nosotros mismos. Espero entonces que dejemos otra vez brillar y fortalecer al aventurero en nosotros. Permítete. Yo creo que es la palabra que durante esta semana tienen que trabajar con ella. Permítete. Permítete amar y ser amado. Permítete disfrutar y que otros disfruten contigo. Permítete lo mejor de la vida porque te lo mereces. Ya no estés juzgando si te lo mereces o no. Solo permítetelo. Y si es para ti, es para ti.